¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos iniciando una nueva semana de debates por la pantalla de la televisión abierta y el canal 29.1 en la señal digital para compartir como cada día de lunes a viernes a las 19 en vivo la realidad que nos toca, la realidad próxima, el debate en torno de las situaciones, las circunstancias que atravesamos, particularmente de los cordobeses que habitamos el sur de nuestra provincia. Una provincia que pareció despertarse hoy con una reconfiguración del escenario político. Pero esto no había sucedido en las elecciones provinciales, sí, pero esa reconfiguración no había sido absoluta, había sido parcial. La de las elecciones registradas ayer en Córdoba Capital termina siendo una reconfiguración plena del escenario en poder en la provincia de Córdoba. No va a ser motivo de este programa, pero sí motivo de la reflexión inicial en torno de que hay un nuevo liderazgo político en la provincia de Córdoba, encarnado por Martín Yarlora. Desde mi punto de vista, un tanto sobreactuado después del resultado de las elecciones, forzadamente sobreactuado, pero creo que en la necesidad de enviar señales hacia afuera de la provincia y hacia adentro de su propio partido. Todas estas cuestiones altisonantes que lo diferencian de la capital federal, me parece que tenían dos destinatarios. Uno lo tenía al lado, muy cerca, que era Juan Schiaretti, y el otro estaba en Buenos Aires, efectivamente, y da la impresión que se inscribió en ese escenario coyuntural que le dio una victoria electoral, no digo impensada, pero sí muy trabajada, en donde las circunstancias daban por hecho que le iba a resultar prácticamente imposible al oficialismo retener la capital de la provincia. Sin embargo, a veces la lógica que se instala como la idea de sentido que se impone no hace más que, en lugar de apaciguar los ánimos de quienes combaten, potenciarlos. Y evidentemente, en 15 días, en rigor empezó un poco antes, empezó cuando el propio Yarlora manifestó en su momento en Córdoba Capital, muchachos, salgan a militar porque antes de las elecciones provinciales, con enojo dijo, no alcanza, hagan aunque sea un me gusta en las redes sociales, pero con eso no alcanza, hay que salir a la calle, porque se la veía venir, da la impresión que o es un fino observador de los escenarios por donde transita, o tenía información privilegiada respecto de que no era ni el escenario provincial ni el escenario de la ciudad de Córdoba tan fácil de resolver. Bueno, ahora es Yarlora, el dueño y patrón del peronismo en la provincia de Córdoba, que es el partido gobernante, por otra parte, en la principal ciudad, y que va a tener en Río Cuarto un primer test de fuego muy importante el año que viene, porque va a asumir en diciembre, va a empezar a gobernar, y la primera elección grande que va a tener va a ser, julio tiene que haber renovación de autoridades, pero o en abril o en mayo, con lo cual ahí tendrá a poco de acomodarse el primer gran desafío, y eso nos implica directamente a los riocuartenses en el mediano plazo. En el corto están los avatares de todos los días, que es lo que vamos a analizar hoy, que está ligado con un acuerdo que lo anunció el Fondo Monetario Internacional. Es raro esto, la verdad que hace muy poco tiempo que tenemos otra vez al fondo entre nosotros en el día a día de la discusión. Tal vez porque ahora existen las redes sociales, pero que el fondo mande un tuit diciendo estamos ya en un preacuerdo, un acuerdo corto como se le llama, porque va a ser hasta noviembre, diciembre, pero que lo haya anunciado el fondo da cuenta de que hay algo ahí en una relación entre la Argentina y el fondo que evidentemente carga de ánimo culposo al Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a analizar con economistas y docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y con otros economistas que hemos convocado vía Zoom. Voy a saludar primero a Héctor Polinori. Un gusto, Héctor, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Gustavo Uso, gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Y saludo también a la contadora Graciela Trever y al doctor en Economía Guillermo Oglietti, director de la CELAT, contadora, asesora de empresas y economistas. Gracias por participar. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Buenas tardes. voy a empezar por la contadora para ceder el tiempo a Graciela. ¿Qué análisis hace de este acuerdo corto con el Fondo Monetario Internacional? ¿Es una emergencia? ¿Es un salvavidas desesperado tratando de llegar a la costa? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo como lo que es, en definitiva, un acuerdo necesario. A ver, nunca es una buena noticia ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, dada la situación, digamos, el crédito origen de esta especie de refinanciación o nuevo acuerdo no tiene origen o no fue tomado por el actual gobierno, sino que fue tomado por el presidente Macri en el periodo 2015-2019 y originalmente tenía previsto que fuera cancelado o devuelto, entre comillas, en 3 años, ¿no? Lo cual lo hacía totalmente inviable. Y el Fondo Monetario Internacional le prestó a Argentina montos totalmente fuera de lo que autorizan sus propios estatutos. Evidentemente formó parte de una decisión política, así como debería formar parte de una decisión política la solución de esta situación, ¿no? Contadora. Argentina está muy complicada por una falta de reservas en el Banco Central, lo que impide y dificulta la intervención del gobierno para estabilizar la cotización del dólar, ¿no? Entonces, en realidad lo evalúo como necesario. Nada que festejar, porque no hay nada que festejar en ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El problema es que lo trajeron de vuelta aquí y que la forma de salir de este brete, digamos, y de estos condicionamientos para lo que está diseñado el Fondo Monetario Internacional es cancelar las deudas, ¿no? Como se hizo en otro momento por el presidente Néstor Kirchner. En este momento es bastante más dificultoso por el monto del crédito y por la situación coyuntural, ¿no? Me parece que el acuerdo era necesario, simplemente eso. Estaban pendientes las revisiones de marzo y de junio, no había hecho el fondo los desembolsos necesarios para volver a repagarle las obligaciones y bueno, era necesario. Y es necesario y me parece importante que haya los desembolsos, digamos, que aseguren la disponibilidad de reservas del Banco Central, que es clave para la economía argentina, para su financiamiento, teniendo en cuenta que la sequía generó, digamos, una pérdida de ingresos de 20 a 25 mil millones de dólares, además de la pérdida de recaudación, ¿no? Impositiva. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, la verdad que era necesario. Usted dijo, y estaba instándola a revisitar la frase, nunca es bueno ningún acuerdo con el fondo. ¿No hay manera de lidiar con el fondo y que sacamos beneficiados? No, porque no es un organismo generado para eso. Es un organismo que está generado para crear condicionalidades en las economías de los países. Así que no, en realidad no hay forma. La única forma es cancelar los créditos y, digamos, quedar liberados de esas condicionalidades, ¿no? Eso no quiere decir que no sea necesario determinadas políticas. Transitar la vida de un país permanentemente con déficit fiscal no es sano, evidentemente, ¿no es cierto? Pero bueno, también es cierto que el fondo nos genera obligaciones y metas que por allí son, digamos, totalmente fuera de las realidades argentinas. Y bueno, así como ocurre con otros países, la receta del fondo es receta estándar y su objetivo es condicionalidades. Y temas de geopolítica, o sea que la verdad no hay ninguna forma de tener un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero hay formas de tener acuerdos transitorios hasta tanto la economía se pueda recuperar, tomemos las medidas necesarias, no permitamos la fuga de las divisas y logremos pagar. O evidentemente, el fondo también aprende de sus experiencias, ¿no es cierto? Aprendió que un crédito de 10.000 millones de dólares Argentina lo puede pagar
Entonces encontró un gobierno permeable que en función de intereses de diversos sectores generó un crédito de 47 mil millones de dólares, que es mucho más difícil de pagar. Pero bueno, también es cierto que a Argentina se le abren grandes posibilidades en cuanto a su balanza comercial a partir del próximo año, y bueno, hay que saberlas aprovechar y caminar con el debido cuidado para acumular reservas. Y bueno, no nos va a llevar un año ni 2 años posiblemente, pero bueno, hay que crear un plan posible para liberarnos de esa condicionalidad. Guillermo, ir negociando, no va a ser la última negociación que va a haber del acuerdo de hecho, que vamos a tener permanentemente negociaciones. Sí, hay negociación en noviembre, diciembre con las nuevas autoridades, va a haber que volver a sentarse. Guillermo, ¿qué lectura hace respecto de este escenario? Porque hoy subieron las acciones, los títulos de la República Argentina en el mundo, pero se calentó mucho el dólar blue. ¿Qué está viendo en esta negociación? Bueno, como decía la contadora, me parece que estamos en una situación donde no hay soluciones mágicas, no es posible conseguir una política que conforme a todos. Básicamente lo que ha pasado es que el Fondo Monetario Internacional largó un tuit diciendo que hay un principio de acuerdo a nivel de Estado. Luego el directorio tiene que aprobarlo, posiblemente sea la semana que viene, si no en 15 días, y ese ya sería un problema porque ahí ya habríamos entrado técnicamente en default. Bueno, no en default, porque con el Fondo Monetario Internacional no se cae en default. El default es solamente con los privados. En todo caso, entraríamos en una especie de atraso, así es como lo llama la vinculación con el fondo. Bueno, entonces hemos llegado a este acuerdo, este principio de acuerdo que permite despejar el horizonte hasta principios de diciembre, o sea, hasta después del proceso electoral. Eso es muy importante para este gobierno y para la democracia argentina, porque las negociaciones trimestrales con el fondo, digamos, ya son una presión demasiado grande, que si además le agregamos las estrategias y políticas por detrás, pues pondría un riesgo de vulnerabilidad a la ciudad argentina, y por lo tanto era muy conveniente solucionarlo de alguna forma, y mi hipótesis es que por eso se ha demorado este acuerdo, porque el objetivo era dilatarlo de modo que la próxima renegociación tenga que ver luego de terminado el proceso eleccionario, gane que gane. Eso me parece que es en primer lugar. En segundo lugar, te diría de que en esta falta de soluciones mágicas, en la práctica ha habido una devaluación de la moneda. ¿Sí? Es una devaluación y por eso está empujando el dólar blue, porque la inflación que tenemos hoy en día en Argentina tiene, el principal motivo es la escasez de divisas. La escasez de divisas hace que cualquier movimiento menor, especulativo en el mercado de cambios, pues termina disparando el dólar, porque el Banco Central no tiene buena capacidad para responder, para intervenir en el mercado de cambio. De hecho, es algo que le prohibía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que ahora se ha revertido. Ese es el principal logro de esta negociación que está esbozada, que todavía no está aprobada, pero está esbozada con Macri, con Cristalina Georgieva. Es decir, que a partir de ahora el Banco Central va a poder intervenir en el mercado de cambios, por lo tanto va a poder estabilizar el valor de la moneda, o contribuir un poco más, que no se termine solo por la actividad del mercado. Y esa es una muy buena noticia, porque de las dos causas que tenemos, de la principal causa que tenemos de la inflación, es que la escasez de dólares hace que cualquier impulso alcista del dólar se dispare, se traslada a precios en toda la cadena productiva. Por supuesto que lo que ha pasado ayer también es un poco inflacionario. ¿Por qué? Porque al subir, no sé si están informados los oyentes, pero también ha subido el valor del dólar para pagar las importaciones, y ha subido el valor del dólar para comprarles dólares a los exportadores. Estas subidas del dólar, que en la práctica es una devaluación disfrazada con un mecanismo de impositivo detrás, en la práctica es una devaluación, bueno, también por supuesto esa devaluación va a hacer que todos los productos que van a aumentar de precio como consecuencia del mayor tipo de cambio, pues eso se va a trasladar a precios. Ahora bien, de los dos motivos de la inflación, uno, la escasez de dólares, y otro, el aumento de costos vía aumentos de los precios de los productos importados, el primero es mucho más importante y por lo tanto creo que estaríamos en una situación relativamente mejor a la que si no hubiéramos hecho nada. Guillermo,
Es interesante lo que plantea. Hoy hubo una evaluación en la Argentina, entonces. Sí. O sea, no, por más que se la dibuje, contador, ¿usted no acuerda con eso? No, yo creo que no ha sido una devaluación generalizada. Es bastante dirigida, ¿no? Creo que están fuera los productos de la canasta básica, creo que están fuera el combustible, está fuera los medicamentos, o sea, puede haber incidencias, pero no en forma generalizada. Que hubiera sido mucho peor que ocurra una devaluación en forma generalizada, ¿no? Perdón, repite el concepto, Guillermo, que no se escuchó bien. Sí, disculpa, no, que tiene razón la contadora. Es una devaluación que no se distribuye por igual en todos los sectores. Hay sectores que el impacto no tiene impacto, como por ejemplo las cadenas de noticias, pero sí va a tener impactos en algunos otros sectores, como por ejemplo adquisición de algunos insumos, adquisición de toda la cadena automotriz, los servicios. No va a tener impacto, por ejemplo, en medicamentos. Entonces es una devaluación que segmenta y en ese sentido está bien diseñada y los efectos no van a ser tan grandes. Técnicamente se trata de una evaluación. Héctor, ¿qué lectura tiene de este escenario? Yo creo, mira, que hay un paquete de medidas que se conocen y un paquete de medidas que no se conocen. Falta la letra chica, digamos. Claro. Entonces, diríamos que sobre lo que conocemos son las medidas que anunció el gobierno, que es una devaluación del 20% del dólar. Y yo, sabiendo cómo está trabajando el dólar en la cuestión de las expectativas, olvídense que es una devaluación generalizada, aunque técnicamente uno podría decir que no lo es. Fíjate vos que... O sea, para sí, usted es una devaluación generalizada, claro, del orden del 20%. Sí, fíjate que de un dólar de 2.80 vamos a estar en un dólar de 3.40. Lo que también hay que ver, te estoy diciendo lo que dijo el ministro anoche, para que, digamos, despejemos, ya casi que no es una opinión mía, sino es un comentario de las medidas. El ministro dice que el dólar va a 3.40, le preguntan si es el dólar soja, dice no, porque la soja todavía no se cosechó, este es un dólar maíz que todavía no está confirmado, pero si no ponen el maíz adentro, no van a recaudar los 2.000 millones de dólares que quieren recaudar. Todos saben que cuando aumenta el maíz, aumentan todos los alimentos, porque digamos, ¿con qué criamos cerdo, los animales, pollo, cerdo? Eso va a tener rebote en precios. Por otro lado, se encarecen las importaciones. Está bien que están eximidas algunas, pero básicamente las importaciones en servicio, todas van con un 25% generalizado con el impuesto PAI. Perdón en eso, porque esta mañana en la radio lo comentábamos. Sí. ¿Necesariamente tiene que haber aumento si es para en el mercado interno del maíz, si no hay una cuestión de... A eso me refería. Si vos lo analizás... Depende de cómo lo implementas. Claro, si vos lo... yo coincido con los colegas en que si vos lo analizás técnicamente, uno podría decir, no necesariamente. Yo lo que te digo es cómo actúan los mercados, que esa es otra cosa que nosotros estamos viendo, que por ahí reaccionan. Fíjate lo que pasa con el blue. Cuando están viendo que hay una devaluación del 20, fíjate que el dólar estaba a 520 y está ahí lo chequeé, cerró en 552. Después vos tenés las importaciones que van a ser castigadas con el impuesto país y va a quedar en 2.90 el dólar de importación. Pero el dólar real, porque esos 20 más, es 2.70. O sea que vos vas a comprar dólar a 3.40 y vas a venderlo a 2.70. Esos 70 pesos de diferencia entre dólar de exportación y de importación, ¿cómo lo cubrís? Emisión. Emisión monetaria. Entonces, las medidas así, digamos, generalización. Vamos a suponer que tomamos la teoría de decir que no toda la emisión es inflacionaria, pero digo, entre el aumento del dólar más la inflación, a mí me da la sensación de que esto va a repercutir en precio. Hasta ahí la veríamos negra para lo que es el gobierno, pensando que la inflación es una variable... hay un aspecto que no es negro. No, pero vamos a hablar de qué consiguió Massa desde mi punto de vista para poner algún atributo político, ya no tanto en los datos. Lo que Massa anuncia anoche es que este acuerdo él consiguió que a él lo revisen en noviembre.
¿Estamos? Sí. Y por otro lado, el que dice, voy a juntar 2.000, 3.000 millones de dólares míos, vamos a suponer que el fondo lo castigue y le diga, mira, yo te voy a dar los dólares para que me pagues a mí, pero no te voy a dar un peso para intervenir en el mercado de cambio. Bueno, ¿qué dice Massa desde mi punto de vista? Yo voy a tener una espalda entre los yuanes más lo que pueda juntar acá, yo voy a evitar la corrida. Que este es el riesgo electoral del oficialismo, de evitar la corrida. Parece estar garantizado antes del 13 de las PASO. Bueno, el tema es después de las PASO, ¿no? Bueno, pero no. ¿Por qué? Porque el fondo lo va a revisar en noviembre. O sea, después que termine la elección. Él no va a tener un castigo del fondo hasta que termine la elección general. Y vos me vas a decir, sí, bueno, pero va a tener la inflación alta. Sí, a lo mejor vuelve al 8 con estas medidas. Pero él va a tener, vos no te olvides que está creando un impuesto. Viste que en campaña vamos a bajar los impuestos, le vamos a sacar el peso. Mentira. O sea, hoy hay un paquete impositivo que básicamente está apuntado a recaudar más. Bueno, yo creo que ahí está la caja que va a tener Massa para poder hacer política a partir de ahora hasta que terminen las elecciones. No van a ser a lo mejor grandes cosas, pero me parece que se vienen sumas fijas para los trabajadores, sumas fijas para los jubilados, aumento en los planes, o sea, una batería de medidas distribucionistas que a lo mejor... ¿Que son necesarias o no? Sí, no, pero acá no estamos hablando de... Yo te pongo el condimento político, digamos. Obviamente todo es necesario porque los salarios han caído como nunca, las jubilaciones han caído como nunca, o sea que cualquier cosa que se distribuya a esos sectores para mí está justificado, pero yo por ahí le pongo el tinte más político y digo, vas a poder emitir sin que el fondo te diga nada porque te van a revisar en noviembre. Y vas a recaudar, yo creo que va a haber un impacto recaudatorio que te va a permitir, sin tener que emitir tanto, poder aumentar el gasto público. Creo que por ahí puede pasar. Graciela, hablen o levanten la mano si quieren intervenir. Usted la escuché por ahí que quería decir algo. Sí, pero hay alguien que no habló, creo que... No, pero es amigo de la casa, así que puede pasar toda la hora sin hablar, que se va feliz igual. Diga. Yo, primero que el ministro Massa nunca dijo que va a bajar impuestos. Esas son otras propuestas. Segundo, que sí, posiblemente va a direccionar los impuestos a quienes se supone que tienen más poder, digamos, o capacidad contributiva. Nunca dijo que va a bajar impuestos el ministro Massa. O sea, que puede decir que va a mejorar la distribución, sí, pero no que los va a bajar. Eso no es una promesa de campaña del ministro. ¿No cree que va a mejorar la distribución o no cree que va a bajar los impuestos? No, yo no creo que su propuesta sea bajar los impuestos, sino gravar a quienes tienen más capacidad contributiva para mejorar la distribución. Segundo, no cabe duda que los ingresos necesitan una recomposición, pero no han perdido en este periodo. Han perdido 20% en el periodo 2015-2019 y no lo pudieron recuperar. En el último periodo no han perdido los ingresos. Ni los ingresos, registrados, ni los no registrados. La sensación es otra, contadora. Después quiero hablar yo. ¿Cómo? La sensación en nuestros bolsillos es otra. Con un 115% de inflación, ¿usted dice que no han perdido los ingresos? No han perdido. Han estado levemente por debajo o a la par prácticamente. Yo le diría que vaya a ver cómo están los restaurantes, los lugares turísticos, el consumo. Bueno, no, sí, pero ¿quiénes van a ese lugar? ¿Van los asalariados a ese lugar? El 20% que perdieron en el gobierno de Macri. No. Que esa es otra historia y sí lo debieron haber recuperado, ¿no es cierto? Pero en el periodo la pérdida no es importante, fíjese. Bueno, pero si hay pérdida, hay pérdida. Hubo pérdida y no se pudo recuperar. Ese es el tema. Bueno, le damos a Héctor que tiene hay buen computador. No cabe ninguna duda. Digo lo último. No cabe ninguna duda de eso. Para que pueda hablar, Sí, le estaba haciendo una broma. Que yo he hecho un experimento Si últimamente. existe capacidad de consumo, quiere decir que ingresos existe. Que pueden ser no registrados, sí, pueden ser no registrados, pero existe poder, contadora, digamos, en manos de antes de que intervenga Héctor, pero ¿quiénes tienen ese poder de consumo? ¿Quiénes van a los restaurantes?
Digamos, es un sector... Una parte de la población tiene alto poder de consumo. Bueno, sí, la otra parte... Esa es la parte, y bueno, se supone que esa parte, que es bastante importante, por eso le digo que el ministro nunca ha dicho que va a bajar impuestos. Esa es una propuesta de otros sectores. Si me permitís, Sí. Guillermo. Yo creo que el déficit se puede solucionar recortando gastos o subiendo ingresos. Haga un punto, contadora. Sí, Guillermo. Bueno, hace poco en el lugar de trabajo hemos hecho la evaluación de cuánto dinero se ha perdido como consecuencia de los salarios bajos. Tiene razón la contadora. Los salarios registrados y no registrados perdieron. Cuando empieza el gobierno de Alberto estaban un 20% por debajo, un poquito más, del valor que tenían cuando termina el gobierno de Cristina Fernández. Eso es lo que perdieron. Si vos acumulas ese 20% que pierden todos los meses, es un montón de dinero, ¿sí?, a lo largo de este periodo, de estos 4 años, que no han podido recuperar los trabajadores. Los que sí han recuperado, los que a veces recuperan un poco, pero a veces pierden, cuando el tipo de inflación se acelera, pierden, y cuando se baja un poco, recuperan un poco, son los de salarios registrados, mejoran. Pero la población, digamos, en general, me cuesta pensar que cualquiera crea que este es un modelo de economía, un modelo económico de salarios altos. Definitivamente es un modelo económico de salarios bajos. Que hay muchos salarios, mucha gente que tiene ingresos altos y muchos ingresos dolarizados vinculados a actividades o extractivas o ventas de servicios al exterior, informales, etcétera, seguro, porque ahí, como dice la contadora de razón, hay un nivel de consumo alto. Héctor, ¿querés decir algo? Sí, no, porque si no, muy cortito. Sí. Justo hoy revisando datos, Massa promete paquetes de alivio fiscal. O sea, no es que no promete bajar impuestos. De hecho, te podría mostrar que en el mes de mayo hubo un anuncio muy grande para pymes, por ejemplo. ¿Eliminación de retenciones, bajar impuestos? No, bueno, sí, pero te quiero decir que también ha propuesto baja de impuestos. Lo que propone ahora es suba, o sea, van y vienen. No es, bueno, como es Massa, digamos, por ahí baja y por ahí sube. Después los datos de salario que yo estoy planteando, les digo de dónde los saco. Consultora P/Q Álvarez Agis, viceministro de Economía de Axel Kicillof, y de la CTA, que uno podría llegar a decir que son dos sectores afines al gobierno. No estoy tomando ni la consultora de Orlando Ferrer, ni el salario real, y te digo, véanlo a un periodista económico que es Alejandro Berkovich, que esta noche tiene un programa, no sé lo que va a decir, pero va a medir salario real seguramente, y hace 2 años que viene comparando el peor momento de Macri, cuando entrega el gobierno, porque en el 17 Macri tuvo un resultado positivo, pero Berkovich compara 2019, que es lo peor de lo peor, con lo que está ahora. Y el salario real viene en caída, o sea, y pensar que tenemos el 50% de la economía en negro, que hay un 50% de trabajadores que no tienen la posibilidad de negociar una paritaria, porque los que vamos a paritaria, yo soy docente universitario, y venimos perdiendo, y es cierto que perdimos el 20 con Macri, pero yo tengo los datos del sindicato nuestro, que tampoco nadie podría decir que es macrista, y reconocen que hay una pérdida de poder adquisitivo. Estamos hablando de una política que este actual gobierno apoya. No es un gobierno que uno podría decir que no va a apoyar a la educación universitaria. Vamos a darle la pelota un ratito a Gustavo. Bueno. Recién decías que no estaba de acuerdo con lo que dijo Héctor. Mira, la verdad que si uno ve los datos, es cierto que hay una caída del poder adquisitivo, más acentuada en el sector informal. Sí, eso es claro. De todos modos, te diría que está al nivel del 2019, más o menos. Que está, por lo menos en los salarios formales. No está tan lejos. Cuando se dice más o menos, sí, la verdad que era muy bajo. Lo sentimos más en el bolsillo ahora. Estamos menos, pero dice. digo, me parece que tenemos que ir a las causas de fondo de esto, Guillermo, ¿sí? Porque el yunque pesado que tenemos del Fondo Monetario Internacional, que vuelve a Argentina en el 2018,
por una cuestión geopolítica, para hacerle ganar las elecciones a un partido afín a los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Una deuda que por el monto y el plazo a pagar era impagable, claramente se lo iban a cobrar con recursos naturales, que es en la disputa geopolítica por lo que viene. Y el Fondo Monetario es el gerente general, por decir así, de los grandes especuladores y es una herramienta geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 16% de los votos y se necesita el 85% de los votos para aprobar una medida, ¿sí? O sea, domina Estados Unidos, ¿sí? Por eso le da ese crédito a Estados Unidos. Si nos diera esas facilidades que le dio al gobierno anterior de Mauricio Macri, obviamente no tendríamos esos problemas, o se lo hubiese dado a Axel Kicillof en el 2014-2015 con los fondos buitres. Ahora, este acuerdo, como dijo la contadora Trever, que coincido, los acuerdos del fondo varían entre malo y muy, muy malo. ¿Sí? Es un yunque que tenemos que salir del fondo y no volver nunca más. No volver a hacer lo que se hizo en el 2018. Pero, ¿sí? a ver, quiero ser un poquito abogado del diablo en esto. Sí. ¿No? Hay muchos países que están adentro del fondo y no tienen un problema. No, el problema qué no es ser miembro del fondo, es tomar una deuda impagable que te subordine a una política neocolonial. El problema no es el fondo, entonces. No son los buitres de afuera, son los caranchos de adentro, por decir así, o si querés, cuando vos ponés a los zorros a cuidar el gallinero, ¿sí? Que necesitan esos dólares para fugar, entonces se endeudaron para fugar. Ahora empernó hasta el 2040 a todos los gobiernos que vienen, ¿sí? Dicho esto, digo, si vos te fijas en la coyuntura actual, bueno, ¿qué se logra? El gobierno actual, el año pasado, pateó hacia adelante los vencimientos porque era impagable. Si vos mirás lo que está pasando hoy día, un poco por lo que decía Héctor recién, ¿sí? Bueno, el gobierno, ¿qué intenta? Primero, que no haya una superdevaluación, como quiere el fondo y como quiere la oposición. No quiere un superajuste a pesar de que el acuerdo con el fondo es inflacionario y recesivo. ¿Por qué querrían una superdevaluación? ¿Y por qué? Si vos devaluás... A la oposición porque políticamente, para que porque no tengan sus intereses. No tiene ninguna chance electoral, digamos, claro, el gobierno. Bueno, por eso fueron 3 economistas de la oposición, ¿sí? Altos funcionarios del gobierno anterior, a decirle que no le presten y que le exijan devaluación. Lo dijo el mismo ministro Massa, lo dijeron varios, digamos, ¿sí? Entonces, y los mercados también operan por la devaluación. ¿Por qué? Porque especulan. Y necesitamos salir de un modelo de especulación de valorización y especulación financiera, como fueron todos los modelos neoliberales, que es el gran problema de Argentina. No podemos, si volvemos a esos modelos que prometen más ajuste, más deuda, lo está diciendo no solamente Milei, que quiere hacer está a la derecha del Fondo Monetario, pero también lo dice Bullrich y lo dice Larreta. Lo que necesitamos es un modelo productivo, ¿sí? Tenemos que salir del fondo, no da para decir, bueno, no le pagamos al fondo, porque bueno, no tenemos correlación de fuerza, ni siquiera las divisas, ni el apoyo internacional necesario para poder salir. Es un proceso a largo plazo. Dicho esto, digo, el problema que necesitamos, digamos, por lo menos llegar a las elecciones sin que un actor externo te condicione las elecciones como las condiciona el sistema judicial. Déjame hacer un punto, quiero preguntarle a Guillermo, porque creo que la CELAC en su momento estudió la cuestión del Fondo Monetario, Guillermo, y el impacto. ¿Por qué en la Argentina es tan traumático o en todos los países latinoamericanos la intervención del fondo termina mal? Mira, ahí te diría que depende de las circunstancias geopolíticas. Vos tenés países con las que tienen una relación de beneplácito con Estados Unidos, que es, como dijo Gustavo recién, que tiene el poder del veto sobre cada decisión del fondo. Entonces, en esos países donde tiene beneplácito, la relación es cordial. Por ejemplo, Colombia. Por ejemplo, México. ¿Sí? Hay una relación de mucho interés de que la situación sea muy estable y no se le ocurriría al Fondo Monetario explotar estos países. En otros países donde la situación es un poco menos de beneplácito, digamos, un poco más tensa, como es el caso de Argentina, como es el caso de Ecuador, la situación cambia. Es una relación absolutamente extractiva, el único objetivo es poder extraer rentas de esos países y por lo tanto prestan estos dineros con el objetivo de tenerlos atados, porque la decisión, el destino económico de esos países, cualquier negociación dependa de su aprobación. Es muy importante entender esto, Guillermo. Por ejemplo, este artículo que mencionabas, digamos, hicimos después
a dónde van a trabajar los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El director y el subdirector, que son uno es norteamericano, por costumbre siempre es uno norteamericano, y el principal, el director, es europeo. Bueno, 3/4 partes de estos funcionarios fueron a trabajar a las grandes finanzas globales, como JP Morgan, etcétera, etcétera, todos los bancos. Es decir, que cuando ellos trabajaban como funcionarios del fondo, no sabíamos en realidad para quién estaban trabajando, para qué sombrero se ponían, porque está este problema de puertas giratorias. Trabajaban para el fondo, cuyos intereses deberían defender, y teóricamente el Fondo Monetario Internacional es una especie de club, un club benéfico, digamos. Así es como se diseñó originalmente. La propuesta inicial, que era de John Maynard Keynes, era que sea un club para solucionar problemas de balanza de pago. Ese club se fue rediseñando, diseñó mal, para defender solamente, exclusivamente, los intereses geopolíticos de Estados Unidos primero y Europa después, y por eso se pusieron estas trabas en términos de votación. Ellos se reservan los mejores caudales, el mayor porcentaje de votos, de modo que solamente ellos pueden tomar decisiones, y Estados Unidos se reserva el derecho de veto. De que sin el acuerdo de Estados Unidos no sale nada. Y entonces, no sabemos si estos funcionarios del fondo representan los intereses de los países a los cuales deberían, digamos, auxiliar financieramente, o por el contrario, representan los intereses de las corporaciones para las que iban a trabajar después cuando salgan de su trabajo. Contadora, ¿no lo considera Massa uno de ellos, el Fondo Monetario Internacional? Porque recordemos que Massa le dio la gobernabilidad inicial que necesitaba Macri, creo que lo llevó a una reunión del Foro de Davos a comienzo de su gestión, le aprobó Massa el pago a los fondos buitres, aquellos 15.000 millones de dólares que cash gatilló la Argentina apenas asumó Macri. Ahora Massa se lo ve como un muchacho a tenerlo en observación, o va a lograr Massa, habiendo tenido esa relación tan fluida con los Estados Unidos, cosas que otros no pudieron conseguir. Y bueno, no lo sabemos, ¿no es cierto? Yo creo que yo la verdad que lamenté la participación, no solo de Massa, ¿no? De todo el espacio, no fue Massa solo, ¿no? No fue Massa solo como diputado el que levantó las manos allí en la aprobación del acuerdo con los fondos buitres. Fue una parte importante del entonces bloque, ¿no es cierto? Y del bloque del Frente Renovador, o lo que era el Frente Renovador en ese momento. Creo que lamentablemente fue en ese momento una equivocación, ¿no? Bueno, por eso, pero bueno, Massa entonces ahora no debiera criticar tanto aquello que apoyó. Y mire, en política, usted sabe, alguien dijo que con 6 meses prescriben, ¿no es cierto?, las posiciones, y depende en dónde se ubiquen y cómo se posicionen. Yo creo que hasta este momento el ministro Massa ha piloteado la situación, digamos, crítica que ha tenido y que sigue teniendo Argentina en una forma digamos, adecuada, ¿no es cierto? Veremos cómo sigue su posicionamiento, pero bueno, hoy está jugando parado en un lugar que no es el mismo en el que estaba parado cuando le dio el voto de los fondos buitres, ¿no? Él tendrá que hacer su autocrítica. A ver, no sé, la procedencia de cada uno de los funcionarios, creo que bueno, que no lo dice todo, ¿no? Porque en ese caso tendríamos que cuestionar varios de las figuras que el campo nacional y popular considera propias, ¿no? Empezando por el vicepresidente Amado Boudou. De modo que habría que verlos cómo se posicionan, hay que verlos cómo se posicionan concretamente en cada momento. En este momento yo creo que está haciendo un papel, digamos, adecuado, ¿no es cierto? Massa. Qué sé yo. Es lo que tenemos. Yo quería, para que no quede la idea, o sea, a ver, mi posición es que los salarios necesitan una recomposición. No me cabe duda que el modelo ha sido un modelo de salarios bajos,
¿no es cierto? Pero yo me refería simplemente al momento en que hubo la gran pérdida, ¿no es cierto? Y le doy la derecha al amigo, los salarios públicos son los que están en el total los más retrasados. En la peor situación. Sí vino a quejarse al programa por eso. Pero, y quiero aclarar otra cosa. El ministro Massa no promete baja de impuestos y no es que los baja porque les baja la pyme, porque le da alivio fiscal. Sí, obviamente, esa es la política del Estado, favorecer sectores que el Estado piensa que tienen que ser promovidos, ¿no es cierto? En el caso especial de las pymes, muchas pymes perdieron su capital de trabajo de 2015 a 2019, y yo le digo más, todavía no se han podido recuperar porque el crédito es inexistente, ¿no es cierto? Entonces procede el alivio fiscal a esos sectores, pero en compensación procede que otros sectores que han acumulado excesivamente y que han participado de la concentración en la distribución de la riqueza, aporten. Entonces lo que se promete macroeconómicamente no es una baja de impuestos, es una distinta distribución de la recaudación, que creo que eso es lo deseable, ¿no? Hoy pasó algo muy particular, que pocos lo han marcado. Hoy se fue enojado de la sociedad rural Horacio Rodríguez Larreta y se fue aplaudido de la sociedad rural Sergio Massa. Voy a hacer las aclaraciones del caso. Rodríguez Larreta, todos pasaron por la sociedad rural para explicar su política respecto del campo y tenían que contestar preguntas de los socios de la rural. Digamos que la rural representa al sector más concentrado. Entre las preguntas uno dijo, bueno, ¿por qué sube al escenario a Pichetto, que fue uno de los que impulsó la 125? Momento incómodo para Rodríguez Larreta, que después se lo repreguntaron respecto de Lustó en la charla con la prensa, en el post disertación, y Rodríguez Larreta se terminó yendo. Lo cuestionaron a Massa en el mismo predio, en el mismo auditorium, diciéndole, bueno, pero usted pretende hacer cosas sin que se reduzca el Estado y no estamos para pagar los déficits. Massa tomó la palabra a esa respuesta, le dijo, bueno, pero ¿ustedes qué quieren del Estado? Por ejemplo, ¿quieren que el Estado les lleve mejor tecnología, conectividad al campo, mejor calidad de los celulares para que funcione el paquete tecnológico como corresponde? Porque esa inversión la tiene que hacer ARSAT, una empresa del Estado, y la tiene que llevar el ENACOM, otra empresa del Estado autorizado, porque las empresas privadas a ustedes no le van a mejorar los celulares. No le van a mejorar la calidad de la tecnología que necesitan para aumentar la producción. Se lo va a tener que hacer el Estado. Bueno, eso lo terminaron aplaudiendo. Es raro, ¿no?, que se haya dado ese escenario en un lugar donde también quedó incómodo, porque le preguntaron a Patricia Bullrich cómo iba a ser para ir al tipo de cambio único, y dijo, bueno, eso se los voy a contar después de las PASO. Milei plantea ahora no bajar retenciones. Eso se planteó anoche. Todo, sí, bueno, por eso. O sea, está todo. Bueno, por eso te digo. En esto quería, la pregunta era, ¿lo ve a Massa, como dice la contadora, funcionando bien, manejando los botones? De hecho, está haciendo las veces de precandidato a presidente, de ministro de Economía y de presidente, ¿no? Sí, todo. Para mí es un fracaso absoluto, pero te voy a decir por qué, porque lo voy a comparar con Guzmán, que para este gobierno es casi el diablo. Vos fíjate que ha sido muy desacreditado Guzmán, pero te vuelvo a insistir, con datos de CTA, con datos de P por Q, Guzmán tenía un nivel de gasto más alto que Massa, tenía mejores jubilaciones, mejores salarios, Guzmán estamos hablando, y mejor inflación. O sea, Massa desde que entró empeoró todos, pero absolutamente todo, pero esto son datos, no es una percepción. No es opinión. Duplicó la inflación, le recibió en 3, la llevó al 8, ahora la bajó al 6, con este paquete vuelve al 8. Pero comparen, digamos, no quiero hacer, digamos, una comparación de percepción. Realmente lo ha empeorado, lo que no quiere decir que a lo mejor el contexto de Guzmán era un poco mejor o peor, digamos. Bueno, Guzmán no se comió una sequía, por ejemplo. Bueno, pero estaba en pandemia. Estaba en pandemia, sí, más o menos. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Objetivamente, yo realmente, ¿no? O sea, ¿qué veo de Massa? Porque acá hablamos de los modelos de la parte financiero-productiva. El modelo de valorización financiera técnicamente no es un modelo económico,
es la bicicleta financiera. No hay ningún país... Y lo está haciendo más ahora. ¿Eh? Y lo está haciendo más Bueno, ahora. lo que me sorprende que digan que este es un gobierno productivista y dicen, no, pero es que hay paquetes, le vamos a cobrar más a los que más tienen. Bueno, vayan a ver si hay que promover a los bancos. Pero por fíjate ejemplo. la capacidad instalada de la industria. Pero fíjate los Aumentó bancos. 10 puntos. Yo recuerdo desde Macri, que le tomando iba- la deuda externa más grande del mundo, por decir iban- así, y aumentó Yo te voy a con dar- pandemia y con sequía. Que no quiere decir Bueno, que esté... yo que le voy a dar dos estamos en el datos. paraíso ni nada por Yo el le voy a estilo, dar dos ¿cierto? datos. Este gobierno empezó diciendo que le iban a sacar la renta a los bancos para transferírsela a los jubilados. Lo único que les pido, vayan a ver cómo están las ganancias de los bancos y cómo están las jubilaciones. Y este gobierno, ¿sabes cuánto? Conviene tener un banco antes que ser jubilado. Bueno. De una te lo digo. Bueno, y el tema ¿cuál es? Hasta ahora el gobierno no ha hecho un solo desembolso de dólares al Fondo Monetario. Son todos asientos contables donde el fondo le manda la plata, o sea, no le manda la plata, le dice que le manda la plata y le cancela los pagos. Hasta ahora. ¿Cuántos dólares recibió el gobierno de Alberto Fernández con todo que la pandemia, la guerra? Porque bueno, nosotros hay una guerra a 20.000 kilómetros de la Argentina y nos está afectando la guerra. O sea, parece ser que cualquier cosa que pase en el mundo, si la guerra nos afectó a nosotros, pero al resto de los países de la región no, se ve que a Paraguay no, a Uruguay no, ¿Cómo a que Chile no? Lo ha tampoco. afectado y mucho. Bueno, la cuestión es, Héctor, perdón, entiendo que 35.000... sí ha pagado intereses. Bueno, ha pagado intereses, no ha pagado capital. Ha afectado a Europa, que ha tenido inflación. Bueno, O sea, Guillermo, tampoco digamos cualquier cosa. Guillermo, Vamos de a uno, a vamos de a este uno. gobierno- Vamos de a uno. Deja que te conteste, porque si no se me termina el tiempo y no contesta. Guillermo, la respuesta, y después va con Graciela. Sí, Guillermo. No, te decía que en realidad sí le hemos pagado. Desde que asumió Macri, desde que Macri contrajo la deuda y que empezó a pagar algo de intereses, llevamos un poco menos de 6.000 millones de dólares de intereses pagados. Lo que nos ha ido renovando son los vencimientos del capital que contrató Macri, que vence el año que viene. O sea, Macri contrató 54.000 millones de dólares, después solamente se pidieron 47.000 millones de dólares, una barbaridad las dos cifras, y eso vencería, el último pago sería en el año 2024. Esos vencimientos capital es lo que están renovando. Pero intereses estamos pagando, lamentablemente, y el año que viene tenemos que pagar una cifra extraordinaria, digamos, entre lo que queda de ahora y el año que viene son alrededor de 9.500 millones de dólares, entre lo que queda el 23 y el 24. ¿Sí? Sí. Eh, Pero Guillermo, es una no cifra está en muy significativa. Y discusión si el 1.500 acuerdo con millones el de dólares fondo es son bueno. solo intereses. Yo Y lo más no preocupante de planteo todo eso, esto lo es que que yo no hay vía de planteo. solución. Para que con- Estamos hablando siempre, no hay ninguna renegociación. O sea, aquí el problema es que el acuerdo del fondo es lo más inflacionario que hay. Por eso Guzmán no lo padeció tanto, porque el que empezó a cumplir el acuerdo del fondo en realidad fue el propio Massa, con tipos de intereses más altos que, o sea, positivos. Sí, por encima eso, perdón, de la Guillermo. inflación, Perdón, Guillermo. Ustedes con- hicieron sí. un estudio en la CELAC, que eso fue clarísimo. Desde que empezó el acuerdo con el fondo, se duplicó la inflación mensual. Pasó del 3 al Sí, 6. el acuerdo es inflacionario, porque te obliga a ir devaluando permanentemente, te obliga a tener tipos de interés que te terminan generando inflación en la economía, tipos de interés más altos. Por lo tanto, sí, es un modelo de salarios bajos, es un modelo de financiarización de la economía y tiene toda la razón por ir. No es un modelo productivista, es un modelo de muy corto plazo, es para salvar la situación. Un dato y no hablo más. Sí. Ahora, es lo que toca hacer, es lo que toca hacer, pero mientras tanto habría que ir pensando qué hacemos con esa maldita deuda. Sí, Esto es lo que hay que yo en eso revertir. Y hay dos coincido. formas de hacerlo. Y el O debate se negocia con central otro de las país para elecciones, conseguir también. sustituir el acreedor, o se negocia con el fondo. Y con el fondo me parece a mí que ni Guzmán ni Massa tienen vocación alguna para romper y negociar duramente qué es lo que hace falta hacer, como lo hizo Néstor Kirchner en el año 2003, 2004 y 2005. ¿Sí? En esos años no hubo acuerdo con el fondo y nadie se asustó, había una emergencia, igual que ahora. Hagámoslo, repitámoslo. Digo un dato y no Ni hablo más. siquiera caeríamos en Hubo default. un acuerdo con el fondo, esa estrategia no funciona, déjenme decir una cosa importante. ¿Cuándo fue la primera vez que algún integrante de alto nivel de este gobierno fue a visitar China? Fueron Máximo Kirchner y Massa hace un mes y medio. Es el único país del mundo que puede tirar una mano. ¿Qué significa tirar una mano? Bueno, cambiar el acreedor, cambiamos el acreedor, uno que rompe que nos rompe con sus condiciones y otro que no nos rompe. Alguno dirá, bueno, pero es salir a depender de China. Bueno, busquemos un pool de acreedores,
pero salgamos de este modelo inflacionario y intentemos resolverlo en serio a largo plazo, como se hizo en otros momentos de la historia. Por ejemplo, Alemania, después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra, para saldar su problema de deuda, imagínense la deuda enorme que tenía por sus reparaciones, logró acuerdos, por ejemplo, muy benéficos, que vinculaban el pago al saldo exportable. Si tenía plata de divisas, pagaba, y si no, no pagaba. Busquemos algo parecido, porque así estamos aceptando las condiciones del fondo, como si Juan Pérez de los Palotes fuera al banco, a cualquier banco, a pedir un crédito. Acepta el formulario que viene hecho por el banco. Y no puede negociar. Coincido. Si aparece, digamos, Elon Musk y va a hablar con el Banco Nación a pedirle un contrato, va a tener un contrato particular. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hasta que esto no se solucione, vamos a estar hablando de estas tonterías. ¿Cómo superamos el mes siguiente, el mes siguiente? ¿Cómo llegamos a noviembre? Eso es lo que es un desastre y me mete miedo porque vamos a seguir teniendo un modelo de economía basado en salarios bajos. Gobierne quien gobierne. Si lo hace Massa, va a ser más alto, a pesar de que van a ser bajos, va a ser más alto de los salarios que tendríamos si gobernara un Milei, un Lustó y ni te cuento una Patricia Bullrich. Sin duda sería mejor, pero no deja de ser un salario bajo, un modelo de salarios bajos, y eso es lastimoso. Guillermo, muchas gracias, muy amable. Me mataste con eso, seguimos debatiendo esta tontería, tuvimos una hora debatiendo. Me tiraste abajo del puente. Te mando un abrazo, Guillermo, gracias. Saludos, gracias. Un abrazo. A todos, un abrazo. Contadora, una última línea porque se nos termina el tiempo. Sí, cómo no. Mire, yo creo que por lo que escuché tienen razón, o sea, lo que pasa es que creo que esos son procesos, ¿no? No se dan de un momento para el otro. Yo no reniego de lo que hizo el ministro Guzmán en ese momento, pero tampoco de lo que está haciendo Massa, ¿no es cierto? Posiblemente habría que haber cuidado un poco más las reservas. Eso en realidad era responsabilidad del presidente del Banco Central. Pero bueno, son momentos, ¿no? Y evidentemente hasta que no podamos sacarnos de encima el fondo, bueno, tenemos condicionalidades. Creo que se está negociando, tratando de crear otros polos, digamos, y las negociaciones son eso. El viaje a China es parte de la negociación. Contadora, muchas gracias, muy amable. Las negociaciones no transcurren en una mesa. Le agradezco. A veces transcurren en los hechos, ¿no? Le agradezco muchísimo, muy amable. Así que Buenas veremos tardes. cómo se desarrolla. Bueno, la última frase suya, Héctor. Coincido en lo que dice Oglietti, que este es un problema que se resuelve institucionalmente. Pensé que lo de las tonterías. No, y de las tonterías, bueno, estamos discutiendo en corto plazo, Sí, la coyuntura, nosotros somos muy propensos a eso. Yo siempre insisto con lo mismo y sé que a vos te enoja Guillermo y se va a enojar Gustavo. ¿Por qué me voy a enojar? Cuando yo te digo, mira, lo de Macri fue muy malo, esto es muy malo, y vos me decís, sí, pero no es lo mismo, siempre terminamos discutiendo lo mismo. Yo no dije nada hoy. No, pero siempre que me haces algún reportaje te digo lo mismo. ¿Cuántos dólares le ingresaron a Alberto Fernández desde ahora en 3 años y medio de gobierno? Superávit en dólares. O sea, diferencia entre lo que se exportó y lo que se importó. Lo que te quedaba en la cajita, 35.000 millones de dólares. ¿Y vos podés creer que estemos con reservas negativas? Y que digamos que el problema no porque el modelo productivista, el fondo, lo que a Macri, que fue muy malo, le dicen fuga, a esto le dicen, y tendríamos que haber cuidado las reservas. Esa musiquita me expulsa del sigue aire. siendo Así fuga. No dije nada hoy. Por falta de tiempo. Nos vamos, sí. Sí, muy breve. Pero Sí, breve. Breve. Digamos, no somos China que planifica 50 años, somos Argentina que planificamos al mes siguiente. ¿Sí? Pero el problema es político porque es distributivo. ¿Y por qué? Porque ¿qué hacemos con los dólares? No son 35.000, sino que son 30.000 el superávit que ha habido. El punto es que esa divisa la necesitamos para garantizar la producción y el empleo. Entonces hay que discutir quién se apropia de esas divisas, porque cuando no están, vienen los de siempre, se endeudan para que puedan fugar hacia afuera. Entonces necesitamos cambiar la matriz distributiva y eso implica política. La economía es política. Agradecidos que hayan venido. Ha sido muy interesante el debate. A ustedes también por estar ahí, por opinar, por sumarse como cada día. Los esperamos mañana. Así son las cosas.